vamos a hablar de la vida Zoe, parte número 1. En la tarde vamos a hablar de la vida Zoe, parte número 2. Y bueno, hace 8 días estuvimos hablando acerca de los tipos de vida que hay, que nos enseña la palabra de Dios. Y veíamos que tenemos la vida biológica, ¿verdad? La vida que tenemos al nacimiento, ¿verdad? Atravesamos por diversas etapas de crecimiento, ¿verdad? Cuando somos bebés, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos adultos y finalmente cuando somos ancianos. Pero también, hermano Miguel, estuvimos compartiendo, ¿verdad? Como recordarás, estuvimos aprendiendo sobre la vida psicológica también. Tenemos emociones en el alma, tenemos pensamientos, tenemos voluntad, ¿verdad? Todo eso conforma nuestra vida psicológica. Pero también estábamos platicando que tenemos una vida anástrofe. La vida anástrofe es aquella vida que hemos aprendido a través de la herencia. A través de la herencia de nuestros familiares hemos aprendido una manera de comportarnos, una manera de vivir. Y bueno, estábamos compartiendo que esa es la vida anástrofe. Pero cuando nacemos en Dios, el Señor nos empieza a discipular y Él está totalmente interesado en bendecirnos, pero que nosotros desarrollemos la vida del Espíritu, la vida de Dios impartida en nosotros, que se conoce como vida Zoe, que es la vida de Dios impartida en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, esa es el tipo de vida que Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir. Muchas veces no la vivimos porque estamos acostumbrados a vivir los otros tipos de vida, pero el Señor nos quiere discipular para que nosotros vivamos plenamente en la vida que Él nos ha dado a través de la vida Zoe. Amén. De eso vamos a hablar el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús oramos por tu palabra, pedimos revelación, Señor, que sea tu Espíritu Santo transformando nuestras vidas y dándonos, Señor, esa revelación y ese crecimiento espiritual que solamente tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo nos puede dar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. La vida Zoe, número 1. Muchas veces, amada iglesia, nosotros como hermanos en Cristo Jesús pensamos que predicar el Evangelio es para los perdidos. Muchas veces nosotros pensamos que el predicar el Evangelio solamente es para los perdidos. Y déjame decirte que no es así. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, también necesitamos que se nos predique la palabra de Dios. Nosotros también necesitamos discipularnos como cristianos. Entonces no solamente las personas que no han sido alcanzadas para Cristo Jesús necesitan de la palabra, sino también nosotros como cristianos necesitamos alimentarnos espiritualmente. Amén. Entonces, eso es algo que es para todos. Hay un solo evangelio, hay una sola palabra de Dios. Nosotros también necesitamos que se nos predique el evangelio. Aleluya. No hay un evangelio para la gente nueva y otro para aquellos que tienen tiempo de ser creyentes. No hay uno para nuevos y uno para los que tengan ya más tiempo, sino que es un mismo evangelio para todos. Amén. Para todos es el evangelio y es uno solo. Hay un solo evangelio, el cual tiene que ser progresivo y tiene que ser relacional. Amén. La palabra de Dios, la enseñanza de la Escritura, del evangelio, tiene que ser de una manera progresiva, tiene que ir avanzando poco a poco, ¿verdad? Y también tiene que ser relacional. Esto quiere decir que tenemos que estar en comunión como hermanos en Cristo Jesús, pero también tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, el evangelio es progresivo, pero también es relacional. Tenemos que tener una comunión con el Espíritu Santo y también nosotros como hermanos. Amén. Lo que estamos haciendo, iglesia, ahora no es educación cristiana, es el evangelio eterno,
¿verdad? Entonces lo que nosotros debemos de pregonar, anunciar y debemos de vivir es el evangelio eterno. No solamente debemos de tenerlo como un sistema de educación, como lo que nos enseñan en las escuelas, no, sino que nosotros tenemos que vivir el evangelio eterno. Tenemos que manifestarlo a través de los días de nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Este evangelio que está siendo ministrado a un nivel no de fundamento. No solamente estamos estableciendo fundamentos, sino que tenemos que vivir esos fundamentos a través del evangelio. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Libro de los Hebreos 6, versículo 1. Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Hebreos, capítulo 6, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Hebreos 6, versículo 1. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Amén. Entonces, para poder manifestar la vida del Espíritu, la vida de Dios en nosotros, necesitamos dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, los rudimentos, es la enseñanza básica. Amén. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer espiritualmente. Ahí lo dice. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la enseñanza de Cristo, vamos adelante hacia la perfección. Entonces nosotros tenemos que irnos perfeccionando a través de la palabra de Dios, a través del poder del Espíritu Santo que ha sido impartido en nuestros corazones. Tenemos que avanzar hacia la perfección. Aleluya, amén. Dice ahí, no echando, o sea, no quitando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Entonces, ese es un fundamento sobre el cual construimos nuestra fe, construimos nuestro crecimiento espiritual, el arrepentimiento. Amén. Pero ese arrepentimiento no debe de dar obras muertas, debe de dar frutos de justicia. Esto quiere decir cuáles son todas las obras muertas. Todas las obras muertas de la fe en nuestro Señor Jesús es todo aquello que hacemos sin la voluntad de Dios, que lo hacemos en nuestras fuerzas. Tenemos que hacerlo de acuerdo en la fe de Jesús y también en su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahí mismo en Hebreos capítulo 5, pero ahora versículo del 12 al 14. Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14. Estamos viendo la vida Zoe, la vida del Espíritu, la vida de Dios impartida en nosotros, en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14. Dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y has llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche espiritual y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa, de la leche es inexperto en la palabra de justicia. La palabra de Dios es justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Entonces esta palabra se lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, a la iglesia, que debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, había necesidad que se les volviera a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios, las bases, ¿sí? Y habían llegado a ser tales que tenían necesidad de leche espiritual, ¿verdad?, y no de alimento sólido. Y nos aclara el apóstol Pablo, nos dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Tenemos que dejar de ser niños, tenemos que avanzar hacia la perfección. Amén. Y ahí nos dice algo muy hermoso, nos dice, pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para ellos es el alimento sólido. Para los que por el uso ¿de qué? De la palabra. Entonces la palabra no solamente la tenemos que escuchar, sino la tenemos que poner en práctica. Y por el uso de la palabra de Dios, tienen los sentidos ejercitados. Todos nuestros sentidos, todo nuestro ser debe de estar ejercitado para poner por obra la palabra de Dios y poder recibir alimento sólido de Dios. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces Dios, a través del Espíritu Santo, nos da un discernimiento para poder percibir el bien y el mal. Y entonces necesitamos de la palabra de Dios para ser perfeccionados, para avanzar, para crecer. Amén. Gloria al Señor. Bueno, viendo esto, necesitamos aprender sobre las 4 clases de vida. La vida bios, que es la vida biológica, como ya se los mencioné, la vida psicológica, la vida anástrofe y la vida zoe, que es la vida del Espíritu Santo, la vida de Dios impartida en nuestros corazones. Amén. Nuestra primera experiencia con la vida del Espíritu, con la vida zoe, es la vida de Dios. La vida de Dios es el Espíritu. Aleluya. Es la vida increada. Es la vida que no ha sido creada. Es la vida que existe en Dios desde la eternidad. Es la vida como un origen. Dios es la fuente de toda vida. Esa es la vida zoe. Es de donde se crea toda la vida. La vida zoe tiene que ver con el acto de nacer de nuevo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, nacemos del Espíritu. La vida de Dios está en nosotros. Pasamos a ser de otro género. Tenemos 2 naturalezas, ¿verdad? La naturaleza humana, pero también tenemos la naturaleza de Dios, que es la naturaleza del Espíritu, la vida de Dios impartida en nosotros. Adquirimos 2 naturalezas, tenemos 2 vidas y también tenemos 2 personalidades. ¿Cuál es la personalidad? Cuando llegas a un lugar, te presentas, saludas, eso es parte de tu personalidad. Pero tienes una personalidad espiritual, pero también tienes una personalidad humana. Amén. Por eso es que a veces la gente nos dice, oye, es como que se te ve algo diferente, como que se te ve un brillo en tus ojos, ¿verdad? Pues ¿dónde estás yendo? Y entonces nosotros agarramos y los evangelizamos, ¿verdad? Es por eso, porque tenemos 2 personalidades, la humana y la espiritual. Aleluya. Muy bien. Adán fue creado, nosotros los hijos somos engendrados. Adán fue creado. Dice la palabra de Dios que él fue formado del barro y que el Espíritu de Dios sopló aliento. Dios sopló aliento de vida sobre Adán. Él fue creado. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos engendrados. Nosotros somos engendrados, somos de la simiente, somos de la familia de Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos engendró. Entonces, eso es una diferencia. Nosotros somos engendrados, por eso es que nacemos de nuevo. No es un proceso, no es algo que sea durante un tiempo y lleve un proceso. Es un suceso. ¿Qué quiere decir? Que es algo que sucedió. Simple y sencillamente fuimos engendrados, fue un suceso. Fue algo que sucedió y no fue algo que fuera a través del tiempo, sino que cuando nosotros llegamos a Cristo, ¡fum!, sucede y somos engendrados. Amén. Adán tuvo la vida bios, la vida biológica. Adán tuvo la vida psicológica, ¿verdad? Adán no tuvo la vida anástrofe, porque él no tuvo padres humanos. Su padre fue Dios, ¿verdad? Él fue su creador, pero sí tuvo la vida biológica y la vida psicológica. Fíjese qué interesante. Pero él no tuvo quien le heredara, ¿verdad?, características humanas como nosotros, ni tampoco comportamiento. Él no tuvo la vida anástrofe, solamente la vida biológica y la vida psicológica. Adán no tuvo la vida zoe. Adán no tuvo la vida del Espíritu Santo impartida en su corazón, ¿verdad? Eran otros tiempos.
El Espíritu de Dios entra en el espíritu del hombre y forman uno solo. La Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios entra en el espíritu humano y entonces forman una sola persona. Vamos a verlo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17. 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 ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, Primera de Corintios 6, versículo 17. Pero el que se une al Señor, el que se une al Señor, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Entonces Dios se une a nuestro espíritu y somos uno con Él. El Espíritu Santo de Dios con nuestro espíritu. Fíjense qué tremendo es la naturaleza biológica, la vida de Dios impartida en nosotros, la vida Zoe. El Espíritu Santo entra en nuestro espíritu y somos uno solo, ¿verdad? Pero muchas veces no lo sabemos, muchas veces no lo creemos y muchas veces no lo practicamos. Nos sentimos indignos muchas veces, nos sentimos poca cosa como para poder contener al Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdad. Yo mismo me he llegado a sentir así, pero Dios es bueno, Dios es amoroso y Dios nos ha dado todo, todo. Imagínense nada más, que viva dentro de ti el Creador del universo. Es algo, ¿cómo pagarle? ¿Cómo le voy a pagar? ¿Cómo? A veces, en serio, yo me quiero portar súper bien, pero a veces lloro porque hay algo dentro de mí que siempre se está oponiendo, ¿no? Pero sin embargo, cuando veo el amor, la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros, el mismo Espíritu me reconforta y me anima a seguir adelante. Amén. Entonces Dios es bueno. Cuando Cristo estaba en la tierra, no podía mezclarse y no podía impartirse. ¿Por qué cuando Cristo estuvo en la tierra no podía impartirse y no podía mezclarse? Porque era hombre, todavía no había venido el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús, nuestro Señor, estuvo en la tierra, no podía mezclarse ni tampoco podía impartirse en las personas, porque todavía el Espíritu Santo no venía. Amén. Pero cuando muere y cuando resucita, entonces se tiene que ir, tiene que ser glorificado. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo y entonces sí se puede impartir en nosotros. Amén. Puede entrar en nosotros, en nuestro espíritu y ser uno con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces nuestro Señor Jesús se convierte en un espíritu vivificante, un espíritu que da vida, que engendra, que da su vida a nosotros, en nuestro corazón, o mejor dicho, en nuestro espíritu, para ser uno con Él. Amén. Para poder transferirnos vida. Por eso es que sanamos, por eso es que liberamos, porque la vida de Dios está en nosotros. Somos uno con Él. Es muy revelador y muy tremendo esta parte. Gloria al Señor. La regeneración nos hace alcanzar 7 bendiciones. El Espíritu Santo nos regenera, nos regenera. La palabra re de regeneración, pero la palabra gen transforma los genes, nos da otro género espiritual. ¿Cómo ven? Dicen algunos estudios que encontraron sangre del Señor Jesús y que la sometieron a análisis, ¿no? Entonces nosotros, si nosotros nos hicieran análisis de ADN, de genética, encontrarían los cromosomas, ¿verdad? La parte genética, y entonces ahí hay un código. Pero dicen esos estudios que cuando hicieron los análisis de la sangre del Señor Jesús, no correspondía a ninguna genética humana.
O sea, había algo que no, algo sobrenatural. Entonces, a eso me refiero, a que la vida Zoe es Dios mismo. Hay una regeneración, nos hace alcanzar 7 bendiciones a través de la regeneración. Es una nueva vida. Amén. Gloria al Señor. Vamos a avanzar. La vida Zoe es Dios mismo y todo lo que Él posee. Él es la vida como origen. Él es la fuente de la vida y esa fuente de la vida está en nosotros. Amén. En todo ser viviente, su naturaleza está basada en la clase de vida que posee. Todo ser viviente tiene una clase de vida que posee. Los organismos vivos tienen vida, pero tienen una vida biológica. Amén. Nosotros los hombres, con la capacidad de pensar y de razonar, tenemos una vida psicológica, pero también tenemos una vida anástrofe, que es la que nos enseñan los padres y que heredamos de ellos. ¿Sí? Usted y yo tenemos el más alto nivel de vida que se está desarrollando en nosotros. Tenemos el más alto nivel de vida que se está desarrollando en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos da vida y que se desarrolla continuamente en nosotros. Se está desarrollando. Por eso es que tenemos que alimentar esa vida. Esa vida espiritual se tiene que alimentar con la palabra de Dios. Amén. Alimento sólido. Amén. Estamos aprendiendo a vivir en la nueva vida. Por eso es que batallamos, porque estamos aprendiendo a vivir en esa nueva vida, la vida del Espíritu. Amén. Es una vida totalmente diferente a aquella que hemos vivido. Aleluya. Esa vida ya está dentro de nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Esa nueva vida ya está dentro de nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. ¿Ya lo tenemos? No, vamos a esperar un poquito. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Entonces no estamos acostumbrados a vivir esa nueva vida. Y por ello el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad?, a través de la carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, lo siguiente. Dice así: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado. Entonces, la vida eterna fuimos llamados. Y esa vida eterna es la que ha sido depositada en nosotros, que es la vida del Espíritu. ¿Sí? Entonces, esa es la nueva vida que tenemos. Y nos dice la palabra de Dios: habiendo hecha la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces nos dice la buena profesión. La buena profesión se refiere como si fuera un trabajo de oficio. Por eso nosotros somos reyes y sacerdotes de oficio. ¿Por qué? Porque predicamos la palabra. Es nuestra profesión. Es una carrera de la fe. Esto es de por vida. Esto no se termina. Entonces nos dice: habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mucha gente te ve, mucha gente ve lo que haces. Entonces por eso es delante de muchos testigos. Amén. El problema, iglesia, es que fuimos entrenados primeramente en vivir la vida humana, la vida biológica y la vida psicológica. Nosotros no fuimos entrenados para vivir en la vida espiritual, sino que fuimos entrenados en vivir la vida biológica y la vida espiritual, la vida de nuestras emociones y la vida también de nuestra naturaleza o del cuerpo. Por eso es que nos cuesta trabajo la nueva vida que nos da Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros, amada iglesia, no hemos sido entrenados para vivir en esta nueva vida. El problema nuestro ya no es Satanás. Muchas veces el problema no es el diablo, muchas veces no es el enemigo. El problema nuestro es
cómo vivir cada día en las capacidades infinitas de esta nueva vida. No todo es diablo, no todo es demonios, sino que muchas veces es esa misma naturaleza, esa antigua vida que nosotros tenemos que batallar día con día. ¿Ok? Amada iglesia, todas las funciones y capacidades de Dios proceden de su propia vida en forma innata. Todas las funciones proceden de su propia vida en forma innata, en forma natural. Entonces, por eso es que empezamos a experimentar también características, comportamientos naturales de acuerdo con esa nueva vida que se nos ha impartida. Muchas veces nos resistimos, muchas veces decimos, no, pues es que yo no quiero amar, yo no quiero porque me van a hacer daño. Pero está en tu naturaleza ya está en tu nueva vida. Entonces, aunque no quieras, tiendes a hacer eso porque es una nueva vida. Amén. Entonces es por eso. No podemos detenerlo porque ya está en nosotros. Y cada vez que nosotros nos presentamos, nos alimentamos, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos perfeccionando en esa nueva vida. Esto es profundo. Amén. Esto te va a permitir tener bases sólidas que te van a ayudar a crecer espiritualmente. Amén. ¿Sí me van siguiendo? Amén. ¿Sí? Bueno. Dios no estudia. Dios no fue a la universidad. Dios no es humano. Dios es eterno. Dios es Dios. Dios sabe en su sabiduría eterna. Es espíritu. Dios es espíritu, así lo dice la Biblia. Amén. Dios no crece como nosotros crecemos espiritualmente y también crecemos humanamente, pero Dios no crece, Él es el eterno, Él es Él. Amén. Dios es la sabiduría misma. Dios es la fuente de toda vida y de toda sabiduría. Amén. Muchas veces le queremos buscar, ¿no? Como Job, ¿no? ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué sufro tanto? Y entonces Dios le habla, le dice, ¿acaso tú sabes dónde tengo yo los depósitos de granizo? ¿Sabes cómo extiendo las cortinas de los cielos? ¿Acaso tú lo sabes y te sientes tan sabio? Así le dijo a Job. Entonces Job se queda maravillado y tuvo un encuentro con Dios. Señor, perdóname, porque yo pensaba que te conocía, pero ahora realmente te conozco y sé de tus maravillas, ¿verdad? Entonces, somos humanos, a veces sí nos pasa, pero Dios es la sabiduría misma, es la fuente de toda sabiduría. Dios todo lo ve en tiempo real presente. Él es principio y fin, Él es alfa y omega. Amén. Él es el creador del tiempo, no al revés. Él es el dueño del tiempo. Vamos a continuar. Él vive en un presente continuo, Él sí vive en un presente continuo. Nosotros quisiéramos vivir en un presente continuo, quisiéramos ser siempre jóvenes, ¿verdad? Quisiéramos tener siempre felicidad, pero no podemos, somos finitos, pero Dios es infinito. Él vive en un presente continuo, Él habita en la eternidad. ¡Wow! Él es Dios. Es algo profundo que el Señor está hablando hoy. Dios no tiene vida, Dios es la vida. ¿Verdad? Y dijo Dios, ¿verdad? Haya vida y hubo vida por su palabra, porque Él es la fuente de la vida. Es una cuestión de fe. Amén. Que nuestra cabeza, cuando oímos estas palabras de la Biblia, pues la mente se pone gorda, porque intenta comprender la mente, pero no tienes que comprenderlo con la mente, tienes que comprenderlo con el espíritu. Por eso hay personas que se van, por eso hay personas que no, porque bueno, no, o sea, no puedo pensar que sea así. No, pues no se trata de que lo pienses, se trata de que lo creas. Amén. Por ahí alguien no oiga. En el nombre de Jesús, bienvenidos, Dios les bendiga. Esa vida, amada iglesia,
ha sido impartida en nosotros. La vida del Espíritu Santo depositada por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Cuando el Espíritu Santo depositó la vida de Dios impartida en nosotros, en nuestros corazones. Amada iglesia, el apóstol Pablo nos habla de esta vida hasta el cansancio, al igual que el apóstol Pedro. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Vamos a la palabra de Dios en Juan, capítulo 10, versículo 10. Juan, capítulo 10, versículo 10. Amén. Juan, capítulo 10, versículo 10. Y me dices para dar una bienvenida. Juan, capítulo 10, versículo 10. Me dicen cuando ya lo tengan. Juan, capítulo 10, versículo 10. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces ahí la Escritura nos enseña que el ladrón, el diablo, viene para robar, viene para matar y viene para destruir. Para eso viene el enemigo. Pero ahí nos dice la Biblia, yo he venido, ¿quién? Dios, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo que ha sido depositado en ti, en tu corazón, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. No se refiere solamente a la vida eterna, sino que también tienes que tener una vida en abundancia sobre esta tierra, porque la vida de Dios ya ha sido depositada en tu corazón. Amén. Lo primero que Jesús dijo al venir, yo he venido para que tengas vida, y trajo a la existencia una espiga con cientos de granos. El sacrificio de nuestro Señor Jesús, la vida del Espíritu Santo ha traído vida a cientos de granos, a cientos de personas, y cada grano contiene la vida del grano original. El Señor Jesús se esparció en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo y trajo abundante vida. Hay un sinnúmero, no tiene límite, la vida que el Señor ha traído a la humanidad a través de ese sacrificio, a través de la impartición del Espíritu Santo en nuestros corazones. No solamente en esta generación, sino también en las que van a nacer hasta que Él venga. Amén. Aleluya. Cuando Pablo habla del discipulado, dice, cuando el apóstol Pablo nos enseña, ¿verdad?, que a los creyentes en la fe tenemos que discipularlos, tenemos que enseñarles las cosas que hizo nuestro Señor Jesús para que ellos también las hagan. Nos dice el apóstol Pablo que los engendramos en Cristo. El apóstol Pablo no habla solamente de creyentes, no habla solamente de la fe, sino que él habla de engendrarlos. Al engendrarlos quiere decir que se les tiene que impartir ese crecimiento espiritual para que realmente sean transformados en lo que Dios quiere que sean. La palabra engendrar tiene que ver con genética, tiene que ver con diseño, tiene que ver con familia, tiene que ver con manifestar lo que Dios te ha dado a través de esa vida del Espíritu Santo en ti. Por eso es la palabra engendrados. Vamos a verlo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. ¿Qué es lo que se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice engendrado? La palabra engendrar quiere decir discipular, hacer discípulos, hacer ministros del Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, aunque tengas 10,000 maestros en Cristo, ¿verdad?, no tendrás muchos padres espirituales se refiere. No le estamos quitando el lugar a Dios. Dios es nuestro Abba Padre. Él es el Padre por excelencia. Pero la palabra Padre ahí se refiere al que te engendra en las cosas de Dios, al que te discipula, al que te consolida, al que por comisión de Dios
te ayuda para que tu propósito y tu llamado como profeta, como evangelista, como pastor se cumpla. Por eso es que se le llama Padre espiritual. No se le está quitando el lugar al Padre, no se le está quitando el lugar a Dios. Por eso dice, no tendrás muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. En Cristo Jesús yo os engendré. Gracias. Yo os engendré por medio del evangelio. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, que no basta con que acepten a Jesús en su corazón, sino que tú los tienes que engendrar, tú los tienes que discipular, tú los tienes que preparar, tú los tienes que amar por medio del evangelio, para que esa naturaleza, ese amor de Dios, esa vida de Dios impartida en tu corazón, crezca y se desarrolle hasta completar para lo cual fuiste creado. Por eso la palabra engendrar incluye la palabra gen, de genética de Dios, de la vida espiritual, no la vida humana, sino la vida espiritual, y esa se logra, ese crecimiento se logra a través del estudio de la poderosa y bendita palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que discipular. Por eso es que a cada familia que llega, nosotros les pedimos sus datos, porque esa es la gran comisión. Dice Mateo 28, versículo 28 al 30, y se acercó Jesús y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué nos ha mandado Jesús? La palabra de Dios. Y he aquí, yo estoy con ustedes ayudándoles para que hagan eso todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos que hacer discípulos. Por eso es que le damos esa atención a las familias, para que se discipulen, para que aprendan la palabra de Dios y para que tengan un crecimiento espiritual y desarrollen ese propósito en Cristo Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a la hermana Cristina González de Tonalapa. ¿Cómo le decimos, hermanos? Que Dios la bendiga y la guarde. Bienvenida, hermana. Qué bueno que nos visita. También le damos la bienvenida a Aarón, a Daniela. Amén. Que Dios los bendiga. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar un poquito. Vamos a hacer una oración al final y lo voy a poner. El apóstol Pablo no habla, amada iglesia, de ganar almas, sino de engendrar, de discipular. Y todo el lenguaje formativo es como crear un hijo. El apóstol Pablo, habla constantemente de cómo criar un hijo. Nosotros como cristianos también necesitamos tener un crecimiento. Y eso se da a través de la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? Las bases cristianas. También nos da el alimento sólido, y esa es responsabilidad de la iglesia, de enseñar a los cristianos. Ahí es donde nos criamos, a través de la palabra, a través de los maestros que Dios nos pone para nuestra enseñanza. Amén. Cuidamos como una nodriza. Una nodriza es aquella mujer que en los reinos de los reyes daban alimento a través de los senos, del pecho, a aquellas madres que no podían amamantar a sus hijos. Entonces había nodrizas que se encargaban y eran puestas en ese trabajo, en esa función, para amamantar a los bebés. Nosotros representamos esa nodriza. Tenemos que alimentar a los bebés espirituales, a los hijos de Dios que nacen a través del evangelio, para que puedan tener un crecimiento saludable. Amén. Todo tiene que ver con la vida de Dios impartida a través del Espíritu Santo. Amada iglesia, Dios es lo que es, Él es el eterno, a causa de la vida que Dios mismo posee. Amén. Amada iglesia, la vida que Él tiene hace que Él sea Dios todopoderoso. Él es el que es, Él es el eterno. Cuando nosotros experimentamos la regeneración, recibimos su plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros somos regenerados, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ese ADN,
de Dios, a través del Espíritu Santo, nosotros experimentamos una regeneración, es decir, que ese proceso, ese crecimiento, esa transformación es necesaria para que nosotros podamos recibir la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es necesaria para que nosotros seamos plenas en Dios. El día de hoy estamos hablando de la naturaleza, de la vida Zoe, la vida del Espíritu Santo impartida en nuestros corazones por medio de Dios. Vamos a la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo del 9 al 10. Colosenses 2, versículo del 9 al 10. Colosenses capítulo 2, versículo del 9 al 10. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo del 9 al 10. Vamos a esperar que ya lo tienen. Colosenses capítulo 2, versículo del 9 al 10. ¿Ya lo tiene mi hermanita Luisa? ¿Por allá ya lo tenemos? Ya, muy bien. Colosenses capítulo 2, versículo del 9 al 10, dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Amén. Voy a explicar. Entonces nos dice que en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces en Jesús habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Amén. Y después nos aclara, nos dice: y en ustedes que son la iglesia, en ustedes que son el cuerpo de Cristo, están completos en Jesús a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va perfeccionando, nos va ayudando, nos va dando el crecimiento espiritual que tenemos para estar completos en Él. ¿Por qué nos dice que ya estamos completos en Él y cuando nosotros sentimos que no? Pues porque el Espíritu Santo va transformando de poco en poco. Pero la palabra, como Dios es eterno, la palabra nos lo describe en un presente continuo, nos lo explica en un presente eterno, porque Dios es poderoso y porque Dios a través de su palabra nos está enseñando cómo nos ve Él ya terminados, perfectos, porque su palabra es perfecta. Amén. Es profundo este tema, pero es necesario. Dice el versículo, que Él es la cabeza de todo principado y potestad. ¿A qué se refiere? Se refiere al mundo espiritual. Hay potestades y hay principados. Así como hay ángeles principados, hay demonios que son principados, así como hay potestades. La palabra potestad es un grupo de ángeles que tienen autoridad para administrar los diseños de Dios. Las galaxias, las estrellas, las constelaciones, la naturaleza, eso son ángeles los que administran el orden de Dios, pero ángeles buenos. ¿Pero qué creen? Que dice la Escritura que Satanás se rebeló y se llevó a ángeles de ese mismo rango a trabajar con él. Pero Jesucristo está por encima de todo principado y de toda potestad. Amén. Eso es lo que nos dice la Biblia. Muy bien, vamos a cerrar para no aburrirlos. ¿Ya se cansaron? ¿No? La plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo, amada iglesia, vive en nosotros. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? El Espíritu Santo. La deidad de Dios vive en nosotros. Pero si nosotros, Dios manifestara toda su plenitud, incluso puede ser peligroso para nosotros. Dios nos va suministrando poco a poco. Amén. Efesios, libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 19 al 23. Efesios, capítulo 1, versículo 19 al 23. Libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 19 al 23. Me dicen cuando ya lo tengan. Dice la palabra de Dios. Libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 19 al 23. Dice así: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos, los de la fe, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces ahí está el plan de redención de Dios. Nos dice que la grandeza de su poder es súper eminente, Él es todopoderoso para con nosotros los que creemos. Entonces Dios es todopoderoso a través de nosotros. Nosotros somos los encargados de evangelizar, nosotros somos los encargados de orar por los enfermos para que sanen, de liberar a los endemoniados. Ahí está, que dice que todo el todopoderoso de Dios, la supereminente fuerza, actúa en nosotros los que creemos. La iglesia, tú y yo, también los niños, porque los niños, déjame decirte que tienen una fe genuina. Los niños le creen a Dios, e incluso Dios nos dice que tenemos que creer como los niños para poder entrar en el reino de los cielos. Los niños le creen a Dios. Los niños tienen una comunión con el Espíritu Santo. Los niños perciben el Espíritu Santo, a veces más fuerte que los adultos. Tenemos que hablar con nuestros niños, ponernos a platicar con ellos, contarles historias bíblicas, que ellos nos cuenten sus testimonios de lo que Dios hace en sus vidas. Ellos tienen testimonios y nosotros tenemos que escucharlos. Amén. Seguimos y cerramos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, por el poder de Dios, fue resucitado nuestro Señor Jesús de los muertos. Ahí vemos la operatividad del poder de Dios. Y entonces, por ese sacrificio, Dios lo sentó a la derecha del trono del Padre. Amén. Y lo puso en los lugares celestiales, lo puso en el tercer cielo. Ahí son los lugares celestiales, un lugar de altura, un lugar de autoridad, porque todo lo demás, la creación está debajo del tercer cielo. Por eso Cristo Jesús está sentado ahí y Él gobierna, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Biblia dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Esto es algo eterno, algo que Dios ya lo ve consumado en el futuro, pero sin embargo Él nos ha dado autoridad en la tierra para orar, para interceder, para hacer su voluntad en la tierra. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿Por qué? Porque esos son rangos espirituales que Dios creó para administrar sus diseños, pero se refiere a ángeles buenos. Y bueno, una parte que se reveló que son los demonios, pero son más los ángeles de Dios, y Dios administra a través de estos rangos espirituales de ángeles, de huestes angelicales. Amén. Y sobre todo nombre que se nombra. ¿Cuál es todo nombre que se nombra? Pues puedes mencionar un nombre de un humano, de un rey, de un presidente, de algo creado, pero Dios no es creado. Entonces Él está sobre todo nombre que se nombra. No hay otro nombre con mayor poder que el nombre de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. No solo en este siglo, no solo en esta época, sino también en todas las épocas del mundo, hasta que la tierra exista. Y sometió, ¿qué someter? Por la fuerza. Sometió todas las cosas bajo sus pies de Jesús y lo dio por cabeza. Jesús es la cabeza de la iglesia. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Esto quiere decir que el Señor Jesús da la autoridad a sus hijos, a la iglesia. Nosotros por eso oramos. El Espíritu Santo se podría aparecer, pero Dios nos ha dado la autoridad de orar por las personas. Amén. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros, y el Espíritu Santo es la plenitud que lo llena todo,
y está en nosotros, en todo. Amén. Es profundo, pero es necesario. ¿Ya se cansaron? ¿Le seguimos? Terminamos, ¿verdad? Por eso, amada iglesia, toda la creación está gimiendo para que se manifiesten los hijos de Dios que portan esa vida, la vida de Dios, la vida del Espíritu. La Biblia dice que la tierra gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si hay problemas, que si hay vicios, que si hay alcohol, que si hay drogadicción, que si hay heridas del alma, la tierra está gimiendo, o sea, hay dolor, hay maldad, pero la tierra espera la manifestación, que digan los cristianos: Señor, heme aquí, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? La tierra gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios, que los hijos de Dios actúen, que los hijos de Dios oren, que los hijos de Dios ayunen, que los hijos de Dios oren por los enfermos. Eso es lo que está esperando la tierra. Por eso toda la creación está gimiendo para que se manifiesten los hijos de Dios que portan la vida del Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros y la tierra espera que esa vida se manifieste a través de nosotros. No solamente los humanos, sino también la naturaleza, porque la Biblia dice que la tierra cayó bajo maldición por el pecado. Pero también la tierra se puede liberar. Y en este tiempo, iglesia, en que los hijos de Dios seremos manifestados. Cierro. Al experimentar la regeneración, también recibimos su naturaleza. Cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, también recibimos la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Te lo voy a explicar sencillamente. ¿Cuál es la naturaleza? Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de un gallo? Cacaraquear, extender sus alas. Esa es su naturaleza biológica, porque de acuerdo a su género es un ave, ¿verdad? Deposita huevos y esos huevos son incubados y nace un pollito o una pollita, una gallina. Esa es su naturaleza, eso fue lo que Dios le dio naturalmente. Un espíritu malo, un demonio, tiene una naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Dependiendo qué es lo que haga. Un espíritu de tristeza, pues esa es su naturaleza. Como ese espíritu no tiene un cuerpo, sino que es un espíritu y su naturaleza es tristeza, llanto, tristeza. Pero nosotros tenemos una naturaleza divina. Dios por naturaleza es amor. Entonces, ¿cómo diferencias entre una y otra? Pues por esa manifestación, por esa naturaleza. Cuando tú sientes la presencia de Dios, sientes paz, sientes amor, sientes tranquilidad. Y cuando ves la naturaleza de las otras situaciones que te digo, es totalmente diferente. Eso es la naturaleza. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Ya vamos cerrando. Tengan un poquito de paciencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Estamos viendo la vida Zoe, la vida de Dios impartida en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 4, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, o sea, de la naturaleza de Dios, habiendo huido de la corrupción, de la muerte que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Explico un poquito. Nos dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, la fe, nos han sido dadas por su divino poder. El Evangelio nos ha sido dado
por su divino poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel, Jesús, de aquel que nos llamó por su poder y por su excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. La Biblia tiene muchas promesas que son para tu vida, para que por ellas llegues a ser participante, no solamente estés sentado, sino que tú eres participante de las promesas de Dios para tu vida. Llegues a ser participante de la naturaleza divina, que Dios exprese a través de ti, a través de tu vida, habiendo huido de la corrupción, de la muerte que hay en el pecado, en el mundo, a través de causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia son los deseos del cuerpo, los deseos pecaminosos. Entonces nosotros tenemos que huir, nos dice la palabra de Dios que tenemos que huir para ser participantes de la naturaleza divina, debido a que la vida Zoe provoca en nosotros lo que Él es. La vida del Espíritu Santo provoca en nosotros lo que Él es, se manifiesta Él tal y como es. Cuando la vida Zoe, amada iglesia, viene a nosotros, esto es tremendo y puede sonar a una herejía. ¿Por qué? Porque está diciendo la revelación de la palabra de Dios que la vida Zoe, la vida del Espíritu, viene a nosotros y que se manifiesta a través de nosotros. Y muchas personas pueden pensar que esto es una herejía, que esto no viene de Dios, pero no es así. Los discípulos, los apóstoles lo experimentaron, la iglesia primitiva lo experimentó, y muchas personas en la comunión, en la intimidad, en sus oraciones, experimentan esta vida, experimentan esta santidad, esta consagración hacia Dios. No es mentira. Cuando la vida del Espíritu, cuando la vida Zoe viene a nosotros, puede ser que seamos lo que Dios es y hagamos lo que Él hace. Para eso vino el Espíritu Santo, para ayudarnos a cumplir la gran comisión. Humanamente nosotros no podríamos, pero gracias a la vida impartida por medio del Espíritu Santo, sí se puede. La naturaleza expresada en esa vida es la que forja un carácter, expresado no en mi carácter. Entramos a una parte muy interesante que es necesario desarrollar un poco. Dios no trabaja, iglesia, ni cuenta con tu carácter. Dios trabaja con tu personalidad. Hay una diferencia entre el carácter y la personalidad. Tu personalidad es tu comportamiento, tus actitudes, tus pensamientos y tus sentimientos. Todo un repertorio conductual que caracteriza a una persona. Cualquiera que sea tu carácter, a Dios no le interesa. A Él le interesa que tú manifiestes el carácter de Cristo, y eso se va formando en ti. Porque el carácter de Cristo es el que manifiesta la imagen y la semejanza de Dios, ¿sí? El carácter de Cristo está inmerso en la naturaleza divina, por eso en la vida del Espíritu. Es ahí donde se manifiesta. Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Ya vamos cerrando. Hebreos 13, versículo 20 al 21. Un poco de paciencia, vamos terminando. Hebreos 13, versículo 20 al 21. Me dicen cuando ya lo tengan. Hebreos 13, versículo 20 al 21 dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13, versículo 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces eso quiere decir que el Espíritu Santo opera dentro de nosotros para hacer las obras que a Dios le agradan, para la gloria de Dios. Amén. Ahí lo dice, miren, léanlo bien. Y el Dios de paz,
O sea, el Padre, Dios, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de Cristo del pacto eterno, os haga aptos. Quiere decir que Dios es el que nos hace aptos. Por eso es necesario engendrarnos, discipularnos. Nos haga aptos en toda buena obra, para que hagas la voluntad de Dios, haciendo Él en nosotros, por medio del Espíritu Santo, lo que es agradable a Dios por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está la naturaleza divina, la vida del Espíritu Santo en nosotros. Qué gloriosa palabra. Cierro. Amada iglesia, toda naturaleza humana siente tristeza, siente depresión, soledad, angustia, desánimo, temor, pero a pesar de que sienta esas cosas, ellas no afectan tu naturaleza divina. Aunque tu cuerpo, tu carne, tu naturaleza biológica, tu naturaleza psicológica estén acostumbradas a ello, eso no afecta a tu naturaleza divina, porque esa naturaleza divina ha sido impartida en tu espíritu. Amén. Toda persona nacida de nuevo en Cristo Jesús, sin importar su pasado, puede ser libre de sus complejos de inferioridad, de sus complejos de inseguridad, de sus temores, de sus ansiedades, que es un miedo profundo, de sus estados de ánimo. Puede ser libre porque ya ha sido depositada esa vida del Espíritu, pero se tiene que ejecutar. Tú puedes gobernar. ¿Cómo gobiernas? A través de la oración. Cuando desde tu interior sabes lo que tienes y lo que eres. Es una cuestión de identidad, que le creas a Dios lo que Él ha depositado en ti. Usted no necesitaría de un consejero, guía o psicólogo. No necesitarías que alguien te reconstruya emocionalmente, porque en la vida del Espíritu, la vida Zoe, y en la naturaleza divina, me ha sido dado todo. Te ha sido dado todo, pero tienes que creerlo. El apóstol Pedro dice que somos renacidos en Cristo. No somos rehabilitados, remendados o recuperados. Una persona rehabilitada es la que ya dejó el alcohol, las drogas, etcétera, a través de algún programa de AA. No necesitó del evangelio. Esa es una persona rehabilitada. Pero la Biblia dice que nosotros somos regenerados, transformados, gen de genética. Tenemos el ADN de Cristo, es espiritual. Amén. Cierro. La vida Zoe, la del Espíritu, no tiene nada que ver con rehabilitación, sino de regeneración, regene. Por eso es que los que son rehabilitados del alcoholismo, bueno, que muy respetable, ¿verdad? Esa parte. Pero los que son rehabilitados de esos vicios, les queda un carácter horrible, porque solamente fueron rehabilitados. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice que Dios nos regenera, nos transforma, y somos nuevas personas en el Espíritu. Amén. Naces de nuevo, no con los genes que naciste, sino con los genes que te han sido dados, con los genes que pertenecen a tu nueva naturaleza divina. Conclusión para tu vida. Conclusión para tu vida. Adán y Eva tenían imagen y semejanza. Adán y Eva tenían la imagen y la semejanza de Dios, se parecían a Dios. Amén. Pero tú que estás ahí escuchándome, tienes la naturaleza divina. Tienes al Espíritu Santo en tu corazón, tienes la naturaleza divina. El Espíritu Santo vive en tu corazón. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9 y 10 para cerrar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9 y 10. Con esto cerramos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9 y 10.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 9 al 10. Me dicen cuando lo tengamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9 al 10, dice así: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La fábrica del pecado en ti fue destruida, por eso fue la crucifixión. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme nuestra vocación y nuestra elección por Cristo Jesús, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Amén. Tenemos que seguir la buena batalla de la fe. No es por tu voluntad propia ni por tus méritos, es por gracia, es un regalo de Dios la vida eterna, es un regalo la vida que ha sido depositada en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Hay un llamamiento sobrenatural sobre ti y para eso es que seas es necesario que seas engendrado, que seas discipulado, que se active tu llamado, tu propósito eterno a través de las congregaciones, para que ahí se te entrene para ser un soldado de Jesucristo y seas un vencedor y no seas un soldado vencido. Hay un llamado sobrenatural en ti. Dios te ha llamado, el Padre te llamó y te dota de su naturaleza para que seas efectivo en tu llamado y en tu propósito divino. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para orar, para ser despedidos. Así que cierra tus ojitos, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, en esta celebración dominical. Espíritu Santo de Dios, te damos honra y gloria. Bendito Padre, te damos gracias por enseñarnos el día de hoy sobre esa naturaleza divina, sobre esa vida, Zoe, la vida del Espíritu Santo. Gracias te damos por haber depositado esa vida, Señor, a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, y que a través de esa vida espiritual nosotros somos regenerados, nosotros somos transformados y nosotros podemos reflejar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, bendito Dios, por lo bueno, por lo maravilloso que eres con nosotros, por ponernos, Señor, esos pastores, esos maestros, Señor, espirituales, para que nosotros seamos engendrados, para que nosotros desarrollemos todo nuestro potencial en Cristo Jesús a través de la escuelita dominical, a través de los pastores, a través de los discipulados, Señor, a través de las células familiares, de las visitas, Señor, a los hermanos en sus hogares, de todas las actividades que hacemos, Señor, en la congregación, para que podamos tener familias saludables, Señor, en Cristo Jesús. Te damos honra y gloria, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo ministre cada corazón de los niños, Señor, y hoy declaramos que la vida Zoe, la vida del Espíritu, está en nuestros corazones. Te damos las gracias, Señor, y terminamos este tiempo adorándote y alabándote, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Acompáñame en esta alabanza. Con todo tu corazón, entrégale tu adoración al Señor. Anhelamos, Señor, alcanzarte a ti. Que derrames de tu Espíritu Santo. Que derrames de tu aceite. Y renueves mi existir. Y renueves Tu vida mi del Espíritu ha sido impartida en mi corazón. Y yo iré Al santo lugar me arrodillaré ante tu majestad. Tu camino está en mi corazón, oh Señor. Así es, Señor, somos regenerados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora se activa esta palabra en cada corazón, Señor. Ministra poderoso Espíritu Santo. Derrama vida, Señor. Derrama salvación, Señor. Derrama libertad. En el nombre de Jesús. está en
mi corazón, oh Señor. Te necesitamos, Santo Espíritu, cada día ser transformados, cada día ser renovados. Necesitamos de tu fuego en nuestro interior. Todo mi ser, consúmelo, Espíritu Santo. Todo mi ser Consume. Vamos, dile, Jesús, toma el control de mi vida. Y yo iré al santo lugar, me arrodillaré ante tu majestad. Tu camino está en mi corazón, oh Señor. Oh Espíritu Santo, ministra, Señor. Yo te lo imploro, Señor, transfórmanos, Señor. Salgamos diferentes, Señor, en este lugar. Ante tu majestad, tu camino está en mi corazón, oh Señor. Y yo iré al santo lugar, me arrodillaré ante tu majestad, tu camino está en mi corazón, oh Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta revelación, Señor. Hoy entendemos, Señor, que habitas en nuestro corazón, que tú nos transformas, que tú nos ayudas, que tú, Señor, estás todos los días, Espíritu Santo, con nosotros, Señor, y todo es necesario para nuestro crecimiento. Tú nos disipulas, tú nos consolidas, tú nos impartes de esa vida del Espíritu, y nosotros no estamos solos, nosotros te tenemos aquí, Señor, porque tú habitas en nuestro corazón, tú habitas en nuestro espíritu, tú eres uno con nosotros, Señor, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Me rindo a ti, Señor. Gracias, Señor. En tu altar, Señor, siempre te adoraremos, Señor. Gracias, Señor, por esta celebración matutina. Bendice a mis hermanos, Señor. Llévalos con bien a sus hogares, Señor. al santo lugar, me arrodillaré ante tu majestad, tu camino está en mi corazón, oh Señor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amados hermanos, estamos despedidos. Nos vemos en la celebración de las 5:30 de la tarde. No olvide darse la paz en el amor del Señor.